Bienvenidos a una edición más de su programa Legalidad y Justicia. Agradeciendo como siempre al licenciado Ricardo Ramírez Angulo y a la Universidad Guadalajara La Mar por presentarnos este tipo de oportunidades a mí y a otros compañeros. El día de hoy tendremos como tema principal la compra de inmuebles de extranjeros en México. Y tenemos para hablar un poquito de él a un invitado que ya conocen, al maestro Luis Enrique Villanueva. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Y al juez noveno en materia civil, el doctor en Derecho Armando Ibarrarán Zuno. ¿Qué tal, señor juez? Mucho gusto. Bienvenido por primera vez a nuestro programa de Legalidad y Justicia. Bueno, primero que nada, ¿nos podría platicar un poquito en aspectos generales de lo que es la compra de un inmueble por parte de un extranjero en nuestro país? ¿Cómo no? Claro que sí. Muchas gentes tienen la idea errónea de que desgraciadamente no pueden adquirir extranjeros inmuebles en Estado mexicano. Cosa totalmente errada porque, para empezar, si está fuera de la zona restringida, que antes se le conocía como la zona prohibida, pues lógicamente estaba mal aplicado el término, nuestra Constitución, el artículo 27 constitucional federal, establece que cualquier extranjero puede comprar bienes inmuebles en México en cualquier parte con el solo hecho de ir ante notario, a excepción hecha de la zona restringida, que lo marca que son 50 kilómetros de playas, partiendo de la playa, y 100 kilómetros en zonas fronterizas. Ok, entonces básicamente un extranjero puede adquirir cualquier propiedad, pero nos hablaba de un requisito que es ir ante notario. ¿Nos podría platicar un poquito de Sí, cómo no, claro. Aquí la función notarial es un poco diferente que en Europa o en Estados Unidos. Aquí la patente, que se le conoce como fiat, la otorga el Ejecutivo del Estado, previos exámenes que realizan. Son unos exámenes pues bastante pesados, un poco extensos, ¿verdad? Pero una vez que pasan esa etapa, se les otorga el fiat, la patente, y ya pueden ellos fungir como notarios. Tienen una fe pública. Todas las compraventas, sin excepción, deben de pasar ante notario. Por lo que se refiere a los extranjeros, si está fuera de la zona restringida, es únicamente comparecer ante notario, comprador-vendedor, y se realiza la transmisión de la propiedad. Cuando es de extranjeros en la zona restringida, ahí sí es un poco diferente, porque tiene que realizarse la operación mediante una figura jurídica que se le conoce como fideicomiso. Entonces, mi pregunta es, ¿cualquier extranjero con cualquier calidad migratoria puede adquirir propiedades en México o necesita ser de una forma específica? No, cualquier extranjero con cualquier calidad migratoria. Lógicamente, pues una persona ilegal, pues no, pero estando en forma legal en el Estado mexicano, puede adquirirlo. Con la excepción hecha, como le comentaba, por lo que se refiere a la zona restringida. Señor juez, me viene a la mente, efectivamente se hablaron de adquisición de bienes de extranjeros aquí en México, principalmente en las áreas de playas. Por toda la audiencia es conocido que los mayores inversionistas son españoles en el ramo de hotelería. Esto que ha conllevado beneficios para nuestro Estado, nuestro país, de acuerdo a las reformas constitucionales que habló, de acuerdo a las inversiones que están dando del extranjero aquí en México, yo creo que es algo muy importante que se hayan hecho esas adecuaciones y esas adiciones. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es benéfico para nuestro país, para nuestro Estado, y positivo que hayan quitado algunas restricciones, o qué comentario nos hace usted? Sí, muy amable, maestro Luis Enrique. Yo considero que es benéfico definitivamente, puesto que promueve la inversión. Desgraciadamente, en épocas pasadas, en siglos pasados, se dio pues eventos que mermaron al territorio nacional, y a virtud de ello el constituyente del 17 vio la necesidad de incluir en el 27 constitucional esas restricciones. Posteriormente quedó como tabú, porque pues ya ahorita es muy difícil que se dé una invasión, etcétera, o una disminución del territorio nacional, pero ahí está incluido. Entonces, en virtud de ello, el legislador en el 97 emite una ley, que es la Ley de Inversión Extranjera en México,
donde se da esa apertura. Actualmente en la Cámara Alta está un proyecto de ley que uno de los legisladores presentó en cuanto a que ya se elimine totalmente esa restricción del 27, porque el 27 dice, todavía hasta la actualidad establece que todos los mexicanos podrán adquirir bienes en territorio nacional, etcétera, etcétera, e igualmente los extranjeros con ciertas restricciones. Dos en esencia: una, que su propiedad quede registrada como inversión extranjera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la inversión extranjera en México, y otra, que renuncien a invocar la protección de su país de origen. Esas son las únicas dos limitantes que tienen, y lógicamente en la zona restringida, ahí sí, como les comentaba, por medio de fideicomiso. Fuera de la zona restringida no hay ningún problema, pero sí yo lo veo benéfico porque pues impulsa. De hecho, sabemos nosotros de antemano, como dice usted, los hoteles y complejos turísticos pues de gran envergadura pues son propiedad de extranjeros. Inclusive la ley establece que sociedades pueden adquirir propiedades en la zona restringida y que está hecha, debe ser mexicana la sociedad, lógicamente, pero, pero sus socios pueden ser todos extranjeros, no necesariamente tienen que haber mexicanos. A raíz de estas facilidades de las que nos platica usted, que se han dado respecto de la zona restringida que nos comenta, ¿ha aumentado el nivel de inversión extranjera en nuestro país? Sí, yo creo que sí, porque ya le da más confianza al inversionista extranjero, ¿no? Le da más certeza jurídica el que ya se vayan eliminando poco a poco las trabas legales que existen para tener una mayor certeza jurídica de que su bien o su patrimonio no está en riesgo. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. En este momento le cedo el uso de la voz al maestro Luis Enrique. Muchas gracias, porque traigo también la idea de cuestionar al señor juez que nos amplíe el tema, que esta figura de adquisición de bienes, sin duda para que exista la legitimidad de hacerlo, tiene que ser ante la figura del fideicomiso. Ahí, señor juez, ¿quiénes son los que tienen legitimación para acudir al fideicomiso? Si se tiene que hacer ante particulares, las instituciones fiduciarias o de crédito. Ahí nos puede abundar más al respecto para que la audiencia esté enterado cómo se construye el fideicomiso y cuáles son los requisitos que se tengan que reunir. Sí, cómo no, maestro Luis Enrique. Mire, en primer lugar, por lo que se refiere a México, varía un poquito con otras entidades, con otros países como Estados Unidos y parte de Europa, algunas partes de Europa. Aquí en México, forzosamente, para el fideicomiso tiene que incluirse a una institución bancaria, ¿verdad? Que funge como fiduciario. En esencia, existen tres partes dentro del fideicomiso, que es el fiduciario, el fideicomitente y el fideicomisario. El fiduciario va a ser, como quien dice, el propietario del bien fideicomitido. Vamos a considerar una propiedad dentro de la zona restringida
que una sociedad extranjera va a adquirir. Entonces acuden a la institución bancaria o a una casa de bolsa, también se permite, la ley lo permite, y dicen, ¿sabes qué? X gentes van a transmitir la propiedad. Entonces se la transmiten al banco, que es el fiduciario. El que transmite la propiedad es el fideicomitente, y el que recibe el beneficio, que es, en este caso sería el extranjero o la sociedad extranjera, hace las veces del fideicomisario, que es el que va a tener el derecho del uso y disfrute de ese bien y explotarlo, etcétera y todo, mas no tiene el dominio del mismo. El dominio lo va a tener la institución bancaria. Por otro lado, señor juez, y para dar intervención aquí al joven abogado, vamos ahora al caso de incumplimiento. Si las partes que integran el fideicomiso, alguna de ellas incumple, comentábamos que ellos ya renuncian, el extranjero, al fuero presente o futuro de competencia o jurisdicción en su país. Entonces, en caso de que se tenga que demandar por incumplimiento, se tendrán que sujetar los tribunales competentes aquí de nuestro país y tendrán que agotar todo un procedimiento. ¿En qué términos o en qué consiste eso, señor juez? Por lo regular, la ley establece un término de 50 años para la vida del fideicomiso, prorrogable, se puede prorrogar, no hay problema. En caso de que haya incumplimiento como dice usted, en cuanto a que invoquen la protección de su país o simplemente no cumplan con lo que se especificó en el comiso, sí pueden demandar la terminación del mismo para que se revoque ese fideicomiso y la propiedad vuelva a pasar a propiedad, en este caso del fideicomitente. ¿Y procesalmente hablando se tendrán que agotar las etapas de un juicio? ¿O sí, definitivamente sí, se demanda el incumplimiento del mismo por parte en este caso, de que no le hayan cumplido al fideicomitente. El fiduciario, se demanda porque es parte del fideicomiso, pero en realidad él más bien funge como un administrador únicamente. Él va a hacer lo que le diga el fideicomitente, ¿no? El fiduciario, según cómo se pacte. Pero aquí en todo caso demandarán al fiduciario, que es el que tiene el beneficio del uso y del disfrute de ese bien. Entonces se agotan todas las etapas procesales, demanda, contestación, ofrecimiento, desahogo de pruebas, hasta llegar a sentencia. Y ya cuando se dicta una sentencia en tal sentido, ¿todavía hay recursos para que puedan recurrir a otras instancias? Claro, sí, se pueden ir inclusive hasta el amparo, se pueden ir, ¿verdad? Definitivamente. Ambas partes, ahí es donde estaba muy cuestionable, porque también inclusive existió el proyecto en cuanto al amparo, porque decían que el amparo únicamente podría ser por los mexicanos, no podría invocarse los extranjeros, ¿no? Entonces, pero ya se reformó la ley en ese sentido y ahorita pueden agotarlo perfectamente. Una pregunta, señor juez, ¿cuál es la diferencia? Porque nos comentaba que una sociedad mexicana podría estar constituida por extranjeros, y de esa manera poder adquirir propiedades en la zona restringida. Mi pregunta es, ¿cuál sería la ventaja o desventaja de que un extranjero se constituya en una sociedad mexicana en ese sentido, o que entre como sociedad extranjera y lo haga por medio de un fideicomiso? Es que para que pueda tener los beneficios que establece el 27 constitucional, dice que la sociedad que va a adquirir en zona restringida debe ser una sociedad mexicana. Los socios pueden ser extranjeros, más sin embargo debe ser una sociedad mexicana, o sea, debidamente con domicilio fiscal aquí, etcétera, con todos los requisitos aquí, y entonces adelante, no tiene restricción en ese sentido. Por eso los extranjeros constituyen la sociedad aquí en el Estado mexicano, aunque el capital y todos sean extranjeros. Entonces esta figura del fideicomiso mediante sociedades extranjeras es un poco extraña y rara ya hoy en día. Sí, por ejemplo, aquí dice así en forma rápida, nuestro artículo dice, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de derechos, bienes, y en no invocar por lo mismo la protección de su gobierno.
por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder el beneficio, que era lo que decía usted, ahí se pierde el beneficio, pero lógicamente se tiene que demandar, ¿no? De perder el beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Y ya aquí dice de una franja de 100 kilómetros, por lo que se refiere a esos fronterizos, pero es clarísimo el 27 constitucional, sociedades mexicanas. Entonces, aunque vuelvo a repetirle, ya con la ley de inversión extranjera, dio la apertura de que puede estar constituida por puros extranjeros, pero debe ser una sociedad mexicana. De lo que dispone el 27 constitucional. Entonces el fideicomiso va a ser una figura que a raíz de que se vaya facilitando la ley respecto de las propiedades, pues se va a ir dando la apertura, yo creo que sí. Y se va a ir como, perdiendo pues, con el paso del tiempo, debido a que pues, ya no va a ser necesario para extranjeros poder adquirir de manera tan complicada como es esta figura. Creo uno que es muy complicado, pero ya en la práctica no es tan complicado, ¿verdad? O sea, se ha dado mucho la apertura. Y como dice aquí el maestro Luis Enrique, eso da pie a que pues, el inversionista le llame más el mercado mexicano, ¿verdad? Como estamos viendo ahorita, por ejemplo, China, hay algunos países que están volteando al Estado mexicano para poder invertir. Vamos a un corte comercial y regresamos. Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Señor juez, ¿qué pasa al momento de que se facilite de una manera tan grande y tan sencilla para un extranjero invertir en México, que exista algún tipo de monopolio debido al fuerte capital extranjero que podría suscitarse, por ejemplo, en materia de turismo dentro de las playas de nuestro país? Yo lo veo muy poco probable. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano tiene mucho cuidado en ese sentido. Aparte, existe también la ley contra los monopolios. O sea, al momento de que el Estado mexicano vea que puede existir esa posibilidad, inmediatamente lo frenaría. Que sí se puede dar, ¿verdad? Definitivamente, no estamos ajenos a ello. Mas, sin embargo, lo veo un poco difícil por las medidas que toma el Estado mexicano en ese sentido. Señor juez, también yo quiero poner a consideración dos temas que estimo relevantes, que se traducen en dos cuestionamientos. Uno es de que hablamos del incumplimiento, pero también puede haber extranjeros, y mi comentario lo ha dicho con mucho respeto, que al formular esa operación de adquisición de bienes a través de la figura de la compraventa, que sea una compraventa fraudulenta o que el extranjero no venga con las mejores intenciones y cometa hasta algún ilícito. También pueden estar sujetos a las leyes mexicanas y ser acreedores hasta una demanda penal, o cuál sería el tema en caso de una situación de esa naturaleza. Sí, definitivamente, desde el momento en que él realiza un acto jurídico en el Estado mexicano, se somete y se sujeta a las leyes mexicanas. Entonces va a ser juzgado y va a ser cuestionado y va a ser procesado de conformidad al ordenamiento legal mexicano. Y definitivamente, si llega a cometer un fraude, lo va a hacer. Por ahí hay en unos ordenamientos la cuestión de que para que un extranjero pueda realizar actos
jurídicos debe de tener su legal estancia en el país. Un ilegal no lo puede hacer y en consecuencia, pues el notario al momento de que realice el acto jurídico le va a solicitar que le acredite su legal estancia, con qué calidad migratoria se encuentra, únicamente para acreditar su legal estancia. Como decía aquí el compañero, que no, con cuál calidad migratoria puede realizar cualquier acto jurídico, con cualquier calidad migratoria lo puede realizar. Lógicamente tiene que ir a las Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerle el conocimiento de ello y ahí le van a dar los requisitos. Si llega a incumplir, se le somete a proceso. Si llega a cometer un fraude, se somete a proceso. Y decían también que quien va a acudir ante un juzgado debe de acreditar su legal estancia. Eso es para cuando va a solicitar que se le haga justicia, que se le cumpla con algo que él realizó, más cuando incumple con, para que más o menos me entiendan, un arrendamiento. Usted le renta un inmueble a un norteamericano. Lógicamente, usted como particular pues no le va a pedir que le acredite su legal estancia, va a decir, pues se lo rento y listo, ¿no? Y le incumple con el pago de renta. Ahí sí no es necesario y le incumple, entonces te lo demanda. Ahí no es necesario que acredite la legal estancia ante el juzgado para ser demandado, porque si no, ahí el que quedaría en estado de indefensión total, pues sería el arrendador, sería el casero. Ahí ese no es el caso, ahí no aplica. Pero de otra forma, lo puede sujetar perfectamente. Y algo que despierta también interés es, estamos de acuerdo que se sujeta a las leyes de nuestro país. Y para efectos tributarios o fiscales, ninguna tasa preferencial cero, se sujeta también a pagar los mismos impuestos como cualquier ciudadano mexicano y también tiene que dar cumplimiento exacto a esos pagos ante Hacienda, ¿verdad? Sí, definitivamente, o sea, debe de cumplir con todos los impuestos y con todos los requisitos fiscales que establece nuestra legislación para ese tipo de actos jurídicos que realiza. Entonces, se puede resumir que un extranjero básicamente al momento de pisar tierra mexicana, suelo mexicano, se va a tratar como si fuera un mexicano más. La norma ya se facilitó de manera que tanto obligaciones como derechos van a ser los mismos, siempre y cuando la calidad migratoria sea de manera legal. Definitivamente, inclusive era con las reformas constitucionales, en cuanto se cambiaron, ya ve que antes eran garantías individuales y ahora son derechos humanos, ahí se contempló todas esas situaciones y en el Estado mexicano quien pisa territorio nacional tiene la protección del Estado. Y también, señor juez, son permisibles inversiones tripartitas, por así decirlo. Puede haber un inversionista mexicano, un inversionista de Estados Unidos y un inversionista europeo. Y también se puede constituir la figura del fideicomiso y adquirir sus bienes. ¿Es correcto? Es correcto, sí. No hay limitante en cuanto a la calidad del extranjero, en cuanto a su nacionalidad. Pueden de diferente nacionalidad asociarse, conformar una sociedad y adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, inclusive con las limitantes que acabamos de comentar. Una sociedad mexicana constituida por extranjeros únicamente, pues la sociedad como tal va a ser considerada mexicana y va a tener los derechos y obligaciones que cualquier otro tipo de sociedad. ¿Qué pasa con los extranjeros? Cuando el extranjero como persona, representando a la empresa, concurre en algún tipo de delito de índole fiscal o cualquier tipo de delito que nos comentaba el maestro Luis Enrique, va a ser sometido al proceso correspondiente por sus actos, independientemente de la nacionalidad que sea, y se va a sujetar a la legislación mexicana. Y por último, señor juez, previo a finalizar tan interesante programa, en su experiencia de muchos años que ha tenido dentro del Poder Judicial del Estado, en casos prácticos, ¿qué nos pudiera comentar alguno de especial atención? Correcto, me viene a la memoria en una ocasión cuando yo fui juez familiar. Era un matrimonio de una mexicana con un alemán. Curiosamente, pocas veces yo lo he visto en mi vida como juez. Él demandó la separación de personas, inclusive el divorcio. Él inició el trámite y solicitó que se le separara a ella del domicilio conyugal. Entonces llegamos, tenían 2 niñas y él solicitaba la custodia provisional de las niñas. Era una niña de 3 años y una de 7. Lógicamente la ley establece que por lo regular hasta los 13 años los hijos estén con la mamá, a excepción hecha de que la conducta pues deje mucho que desear de la mamá, ¿no?
Y él decía que era perjudicial para ella, porque ella era una persona pues muy nociva para la formación de las menores. Y eso lo reservé. Yo le dije que hasta el momento de la diligencia veía. Platiqué con la señora y todo, fue una cosa muy tremenda. Pero ahí sí, en cuanto a los extranjeros, él sí me tuvo que acreditar la legal estancia, su calidad migratoria con la que contaba él para poder iniciar el trámite de divorcio. Y lógicamente pueden estar casados en Alemania, puedes haberse casado en Alemania, pero el matrimonio aquí se convalida, no hay problema. Pues la igualdad va a ser la misma para extranjeros y para mexicanos, tal como nos comentó en su caso práctico. Pues lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos. Maestro Luis Enrique, pues un gusto tenerlo aquí de nuevo. Señor juez, esperemos y nos veamos después aquí por el programa. Cuando guste, estamos para servir. Pues y en nombre de la Universidad Guadalajara La Mar, nuestro rector, el licenciado Ricardo Ramírez Angulo, y su conductor, Adrián Moreno, le agradecemos habernos visto y nos vemos en una edición más de su programa Legalidad y Justicia. Hasta luego.